Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El pilar de luz de la llama prominente se había desvanecido, dejando tras de sí un cráter humeante y carbonizado en medio del cruce. El gnomo de alto rango había desaparecido, reducido a cenizas a nivel celular. Endeavor estaba de pie en el centro de la devastación. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado, el cuerpo era un mapa de cortes y quemaduras, y su respiración era entrecortada y agitada. Pero seguía en pie. Tenía el puño en alto, una señal desafiante para las cámaras que giraban sobre él, para la gente que miraba aterrorizada y para los villanos que se escondían en las sombras. Todavía estoy aquí. Realmente lo llevaste al límite, ¿verdad, número 1? Dijo Aux, aterrizando a su lado. Sus alas eran notablemente más pequeñas, había sacrificado la mayoría de sus plumas para salvar a los civiles y apoyar a Endeavor. Esbozó una sonrisa cansada y despreocupada, aunque sus ojos eran afilados, escaneando el perímetro. No ha terminado, farfulló Endeavor, mientras el brazo le temblaba al bajarlo. La adrenalina se estaba disipando, reemplazada por una oleada de cansancio tan pesada que parecía que la gravedad se había duplicado. Por ahora lo está, dijo Aux, moviéndose para sostener al hombre más grande. Vamos a llevarte a una. Zoom. Un círculo de abrasador fuego azul estalló a su alrededor, separándolos de la policía y de los pocos héroes secundarios que quedaban. El calor era intenso, mucho más que el de una llama normal, y chamuscó las puntas de las plumas restantes de Aux. Desde el humo y las sombras, emergió una figura. Caminaba con un paso suelto y despreocupado, con las manos en los bolsillos, y las grapas de su rostro brillaban a la luz del fuego. Espectacular, dijo Davy con voz arrastrada, amplificada por el silencio de la multitud atónita. Verdaderamente espectacular, Endeavor. Realmente estuviste a la altura del título. Tú, gruñó Endeavor, tratando de encender sus puños, pero sus llamas chisporrotearon. Estaba sobrecalentado. No le quedaba nada. No pongas esa cara tan aterradora, se rió Davy, atravesando el muro de fuego azul como si fuera una brisa suave. Solo vine a recoger a mi mascota. Pero como la convertiste en carbón, supongo que tendré que conformarme con una charla. O tal vez un velorio. Levantó la mano. Una esfera de plasma azul condensado comenzó a formarse en su palma, crepitando con energía inestable. Pongámonos al día, Enji Todoroki, siseó Davy, con una sonrisa cruel y maníaca que partía su rostro cicatrizado. Hablemos del pasado. Las cámaras se acercaron. El mundo observó, horrorizado. Los héroes número 1 y número 2 estaban atrapados, agotados y enfrentando a un villano de alto nivel completamente fresco. Retrocede, Aux, ordenó Endeavor, poniéndose delante del héroe más joven. Ni lo sueñes, respondió Aux, sacando una hoja de pluma. Pero lo sabía. Sabía que estaban en problemas. La sonrisa de Davy se ensanchó. Entonces mueran. Lanzó su mano hacia adelante, liberando el torrente de fuego infernal azul. Un estruendo. El sonido no fue el rugido del fuego. Fue el impacto pesado y sordo de algo rompiendo la barrera del sonido. Un borrón negro cayó del cielo, moviéndose tan rápido que ni siquiera las cámaras lo registraron hasta que ya había hecho contacto. No aterrizó entre los héroes y el villano. Aterrizó sobre el villano. Davy ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos. Un tacón de bota conectó con su cara, empujándolo hacia atrás. Voló por el aire, atravesando la fachada de ladrillo de un edificio de oficina cercano, desapareciendo en una nube de polvo y escombros. Las llamas azules se apagaron y murieron. Endeavor parpadeó, completamente aturdido. Aux, en cambio, soltó un respiro que no sabía que estaba conteniendo, y una pequeña sonrisa de complicidad asomó en sus labios. Era hora, murmuró Aux. El polvo se asentó. En medio de la calle, donde había estado Davy hacía un segundo, había una figura que parecía salida de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Llevaba una larga capa blanca de cuello alto con detalles negros que ondeaba al viento como una capa. Debajo, vestía una elegante armadura negra futurista que cubría su pecho y piernas, decorada con circuitos azules brillantes que zumbaban con un pulso bajo y amenazante. Su rostro estaba completamente cubierto por un casco negro y estilizado, adornado con cuernos afilados y curvos que se inclinaban hacia atrás como una corona de cuchillas. ¿Quién? Jadeó Endeavor. Un montón de escombros se movió en el escaparate destruido. Davy salió tambaleándose, tosiendo, con sangre goteando de su nariz. Parecía furioso. ¿Quién demonios eres? Gritó Davy, encendiendo ambas manos. ¿Crees que puedes
Lanzó una ola de fuego, un tajo horizontal de calor azul destinado a partir al intruso blindado en dos. La figura no esquivó. No bloqueó. Simplemente comenzó a caminar. Las llamas azules rugieron hacia él, lo suficientemente calientes para fundir acero. Pero a centímetros de la armadura de la figura, se detuvieron. Como si hubieran chocado con un muro invisible. El aire alrededor del hombre blindado brillaba y se distorsionaba, una neblina de calor que no era causada por el fuego. La figura atravesó el fuego. Las llamas se separaron a su alrededor, dispersándose sin causar daño contra el escudo de aire vibrante que lo rodeaba. Los ojos de Davi se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Aumentó la potencia. Bolas de fuego, chorros de llamas, explosiones concentradas. Lanzó todo lo que tenía contra la pesadilla andante. Nada funcionó. Los ataques no solo fallaban, parecían disolverse al contacto con el campo brillante. La figura seguía avanzando, sus pasos pesados y rítmicos, una marcha lenta e inevitable de perdición. ¿Por qué no ardes? Chilló Davi, retrocediendo, mientras el miedo finalmente perforaba su arrogancia. La figura estaba ahora a 1,5 metros de distancia. Davi, desesperado, se lanzó hacia adelante, tratando de agarrar a la figura, de quemarlo con contacto directo. Pero la figura era más rápida. Se movió. En un solo movimiento simple, atrapó la muñeca de Davi en el aire. ¡Crack! ¡Auk! Gritó Davi mientras su muñeca era aplastada por el agarre del guantelete. La figura lo giró, estampándolo contra el pavimento boca abajo, y luego lo levantó por la nuca, alzándolo del suelo con una mano. Davi arañó el brazo blindado, sus llamas chisporroteando inútilmente contra las placas vibrantes. Si intentas hacer un movimiento, una voz emanó del casco. Era grave, muy distorsionada y sintetizada, te aplastó la tráquea. Asientes y entiendes. Davi, jadeando por aire, con los pies colgando, miró hacia la visera azul. No vio piedad allí. Asintió frenéticamente. La figura se giró. Los helicópteros de noticias volaban bajo, con sus reflectores fijos en la escena. El mundo entero estaba mirando. ¿Quién es usted? Gritó un reportero desde la barrera. El hombre blindado permaneció allí un momento, sosteniendo al miembro de la Liga de Villanos como un muñeco de trapo. El nombre, retumbó la voz sintetizada, haciendo eco por la calle silenciosa, es Dark. Luego giró ligeramente la cabeza, la visera azul fijándose en Endeavor y Aux. Les hizo un único y firme gesto con la cabeza. Luego, en un borrón de movimiento que hizo girar su capa blanca a su alrededor, desapareció. Hubo un estallido sónico, y tanto Dark como Davi se habían ido. Endeavor se quedó mirando el espacio vacío. Dark, murmuró. ¿Está de nuestro lado? Aux rió entre dientes, haciendo una mueca mientras estiraba sus alas. Creo que está de su propio lado, número 1. ¿Pero por esta noche? Sí. Está de nuestro lado. Dormitorios de la Alianza de Alturas, media hora después. La sala común era un completo alboroto. ¿Vieron eso? Gritó Kaminari, agarrando a Zero por los hombros y sacudiéndolo. Simplemente caminó a través del fuego. Como si no fuera nada. Agarró a Davi como si fuera un juguete. Gritó Kirishima, golpeando el aire. Eso fue muy viril. ¿Pero quién es él? Dark, repitió Tokoyami, con una voz llena de una extraña reverencia. Un ser de sombras y armadura, una verdadera criatura de la noche. Dark Shadow asintió entusiasmado. ¿Es un héroe? Preguntó Uraraka, con los ojos pegados a la pantalla del televisor donde repetían las imágenes de las llamas azules separándose alrededor de la armadura negra. No tiene registro de licencia, nunca he visto ese traje. ¿Un vigilante, entonces? Dijo Ida, cortando el aire con su mano nerviosamente. Usar dones sin licencia es ilegal, pero salvó a Endeavor. Y capturó a un villano de alto rango. Es fuerte, dijo Shoto en voz baja. Estaba sentado cerca del frente, con los ojos entrecerrados. Había algo en la forma en que la figura blindada se movía. La brutalidad. Le parecía familiar. Bakugo sonreía. Una sonrisa feroz y cómplice. Recordaba la conversación en el hospital. Recordaba el camino del que Akasa había hablado. No me detendré. Yo soy el monstruo, ¿verdad? No es un héroe, murmuró Bakugo, lo suficientemente bajo como para que solo Shoto lo escuchara. Es la solución. En medio del caos, Yuga Oyama estaba al fondo de la habitación. No estaba animando. No estaba especulando. Estaba sudando. Mucho. Miró el reloj de la pared. Eran las 10 de la noche. Su estómago dio un vuelco doloroso. Es hora, pensó, mientras el pánico le subía por la garganta como bilis. Tengo que informar. Si no lo hago ellos lo sabrán.
Él lo sabrá. Comenzó a retroceder lentamente hacia el pasillo, tratando de escabullirse sin ser notado mientras todos estaban distraídos con las noticias. Solo ir al balcón. Enviar la señal. Regresar. Fácil. Se giró, dando un paso hacia el corredor. Un silbido. Un segundo antes, Rumi Usagiyama había estado sentada en el brazo del sofá, riéndose de caminar y mientras este se volvía loco. Al segundo siguiente, había desaparecido. Aoyama ni siquiera tuvo tiempo de registrar el borrón de movimiento blanco antes de que el impacto lo alcanzara. Paf. Un pie conectó con su pecho. No fue un golpe mortal, pero fue pesado. Lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás. Voló por el aire, estrellándose contra la pared junto al ascensor. La sala común quedó en un silencio sepulcral. Todas las cabezas se giraron hacia el pasillo. Rumi estaba allí, con la pierna aún extendida tras la patada. Rumi. Jadeomina. ¿Qué estás? Rumi la ignoró. Se acercó al gimiente Aoyama, que se sujetaba el pecho y la miraba confundido. Usagiyama-san. Gritó Ida, dando un paso adelante. ¿Qué significa esta violencia? No puedes atacar así a un compañero. Cállate, cuatro ojos, respondió Rumi sin mirar atrás. Se agachó y agarró a Aoyama por el cuello de su camisa brillante, levantándolo hasta que sus pies quedaron colgando en el aire. Se puso justo frente a su cara, sus ojos ámbar ardiendo en los aterrorizados de él. ¿Creíste que no te veíamos? Siseó, con voz baja y peligrosa. ¿Creíste que podrías escabullirte mientras todos estaban distraídos? ¿Mirando la hora? ¿Sudando como cerdo? Yo no sé de qué merci, por favor, tartamudeó Aoyama, con lágrimas brotando en sus ojos. Deja el teatro, gruñó Rumi. Lo estrelló de nuevo contra la pared, inmovilizándolo allí. No vas a ninguna parte, rata. La clase se quedó mirando, mientras la comprensión se iba apoderando de ellos lentamente, transformando la atmósfera de confusión a horror. Rumi miró hacia la clase con una sonrisa afilada. Parece que encontramos la filtración. La frase de Rumi quedó flotando en el aire de la sala común mientras la comprensión golpeaba a todos. Yuga Aoyama estaba pegado a la pared, con los pies colgando a centímetros del suelo, el agarre de Rumi en su cuello era de hierro. Su rostro reflejaba terror, con sudor perlado en la frente que le corría por la cara. Usagiyama-san. Ida dio un paso adelante, con la voz temblorosa entre la confusión y la autoridad. Suéltelo. Esto es una locura. Aoyama-kun es nuestro compañero. No puedes acusarlo así de... Cállate, Ida, dijo Akasa. Todos se sorprendieron por su repentina aparición. ¿Cuándo volvió? No había gritado. No se había movido de su lugar cerca de la cocina. Pero su voz atravesó la habitación como una cuchilla, silenciando a todos. Caminó hacia adelante, mientras la clase se apartaba instintivamente para dejarle paso. Se detuvo junto a Rumi, mirando al chico tembloroso. Revisa su teléfono, dijo Akasa simplemente. Rumi metió la mano en el bolsillo de Aoyama con la mano libre. Aoyama gimió, tratando de forcejear, pero contra la fuerza de ella, era como un muñeco de trapo. Sacó su teléfono. La pantalla aún estaba encendida. Era un borrador de mensaje. Un mensaje listo para ser enviado a sus padres. El mensaje contenía cadenas de coordenadas y un informe de estado sobre las condiciones de los héroes después de la pelea contra el Javiend. Rumi giró la pantalla para que la clase pudiera ver. Explica esto, gruñó. La voz de Aoyama se quebró, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería. No tenía opción. Él puede hacer cosas. Sabe dónde están mis padres. Me dio este don porque nací sin uno, igual que Midoriyaya. Y el precio era mi vida. La revelación golpeó a la clase como un golpe físico. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Nació sin don? ¿Igual que yo? Miró a Aoyama, viendo un espejo deformado de lo que él mismo podría haber sido si All For One lo hubiera encontrado en lugar de Olmigas. Nos vendiste, susurró Mina, con la mano sobre la boca. ¿El campamento de entrenamiento camino fuiste tú? Tenía miedo. Sollozó Aoyama, su personalidad llamativa completamente disuelta en un charco de miedo. Solo quería ser igual a los demás. Solo quería brillar. Pero la oscuridad es demasiado profunda. La entrada del dormitorio se deslizó. Shota Aizawa estaba allí, con su arma de captura ya flotando alrededor de su cuello y sus ojos rojos brillando. Había sido alertado por el alboroto. Procesó la escena al instante. Rumi sosteniendo a Aoyama. El teléfono. La confesión flotando en el aire. Usagiyama, dijo Aizawa, con voz baja. Suéltalo. Rumi dudó. Su agarre se tensó por un segundo, con los nudillos blancos.
Quería lastimarlo. Quería hacerle pagar cada lesión, cada miedo, cada momento que Akasa había tenido que sufrir por culpa de la liga. Rumi, dijo Akasa suavemente, poniendo una mano en su hombro. Nosotros lo manejaremos. Ella miró a Akasa y vio la calma en sus ojos. Finalmente exhaló y abrió la mano, dejando caer a Oyama al suelo. Aizawa se acercó. No parecía enojado. Solo parecía increíblemente triste. Se arrodilló junto a su estudiante. Yuga Oyama, dijo Aizawa en voz baja. ¿Vienes conmigo? Sensei, ¿estoy expulsado? Tartamudeó Aoyama. Eso es lo que menos te debería preocupar, dijo Aizawa. Se puso de pie, mientras su arma de captura envolvía las muñecas del chico. Pero ahora mismo, necesitas contarnos todo. Sobre All for One. Sobre la liga. Condujo al lloroso traidor fuera de los dormitorios. La puerta se cerró, dejando a la clase 1 a sola en el silencio. No era el silencio enojado del campamento. Era un silencio desolado. Se miraron entre sí, comprendiendo que el enemigo no solo había estado fuera de los muros. Había desayunado con ellos. Tenía miedo, sollozó Toro Agakure, su forma invisible temblando. Ni siquiera lo sabíamos. No importa, gruñó Bakugo desde el sofá, aunque su voz carecía de su habitual filo. Con miedo o sin él, nos dejó tirados. Si Rumi no lo hubiera atrapado, habrían pasado más cosas. Akasa miró alrededor de la habitación. Vio la duda, el miedo que se filtraba de nuevo. Ya se fue, dijo Akasa con firmeza. La filtración está tapada. Seguimos adelante. Tomó la mano de Rumi, entrelazando sus dedos. Vamos, zanahoria. Estoy cansado. Mientras caminaban hacia el ascensor, Izuku levantó la vista. Akasa-kun, ¿cómo lo supiste? Akasa hizo una pausa. No se dio la vuelta. ¿Por qué? Dijo, con voz plana. Sé cómo se ve una persona cuando se está ahogando. El fin de semana, el ambiente en la mansión Todoroki solía ser lo suficientemente frío como para congelar el aire, sin importar la estación. Era una casa tradicional japonesa que se sentía más como un museo que como un hogar. Pero esa noche, había calidez. Fuyumi Todoroki se movía afanosamente por la cocina, sirviendo la comida con una energía nerviosa y feliz. Shoto. Llegaste. Dijo radiante mientras su hermano menor entraba en el comedor. Shoto asintió, colocando una pequeña caja de regalo sobre la mesa, un melón que había comprado de camino. Hola, Fuyumi. ¿Te ves bien?, dijo Natsuo desde la mesa, aunque su tono era reservado. Jugaba con sus palillos, con los ojos desviándose hacia la cabecera de la mesa. Enji Todoroki, Endeavor, estaba sentado allí. Se veía diferente. La pelea contra el gnomo de alto rango había dejado su marca. Una cicatriz irregular recorría el lado izquierdo de su rostro, desde el ojo hasta la mandíbula, reflejando la que le había dado a su hijo años atrás. No llevaba su traje de héroe. Vestía un sencillo yukata, luciendo incómodo y grande en su propia casa. Shoto, dijo Endeavor, con voz ronca. Siéntate. Shoto se sentó. La tensión era notable, como una banda de goma gruesa a punto de romperse. Fuyumi sirvió la comida rápidamente. Soba frío para Shoto, mapo tofu picante para Natsuo, y platos tradicionales para los demás. Bueno, comenzó Fuyumi, con una voz un poco demasiado alegre. ¿Cómo está la escuela? ¿Los dormitorios? Vi las noticias sobre el ataque de villanos en Kyushu. Ustedes estuvieron increíbles en el examen de licencia. Está bien, dijo Shoto, tomando sus palillos. Estamos ocupados. Empezaron las pasantías. ¿Estás con él?, murmuró Natsuo, señalando con la barbilla a Endeavor sin mirarlo. Así es, respondió Shoto con calma. Endeavor carraspeó. Parecía estar esforzándose por encontrar palabras que no fueran órdenes. Tus compañeros. Los que hicieron la pasantía contigo. Usagiyama y Bakugo. ¿Cómo están? Shoto miró a su padre. Era un torpe intento de conversación trivial, pero era un intento. Son fuertes. Bakugo es ruidoso, pero está aprendiendo a concentrarse. Y Rumi es implacable. ¿Y el otro? Preguntó Endeavor, entrecerrando los ojos ligeramente, aunque no con enojo. El chico. Asura. Akasa, corrigió Shoto. Le va bien. Es peligroso, afirmó Endeavor. Vi los informes del campamento. Lo que le hizo a Muscular. Y lo que Aux me contó sobre Camino. Opera en una frecuencia diferente. Hace lo necesario, dijo Shoto, con la voz firme. Nos salvó. Salvó a Bakugo cuando Olmig no pudo. Me abrió los ojos. Endeavor hizo una pausa, con los palillos a medio camino de la boca. ¿Te abrió los ojos? Shoto dejó su tazón.
Miró directamente a su padre, con sus ojos heterocromáticos fijos. Te odiaba, dijo Shoto. La habitación quedó en un silencio absoluto. Fuyumi dejó escapar un grito ahogado. Natsuo apretó los palillos con tanta fuerza que se rompieron. Te odiaba por mamá. Por Touya. Por todo lo que nos hiciste para crear tu obra maestra. Endeavor no apartó la mirada. Recibió el golpe, con expresión estoica, aunque su mano se cerró sobre la mesa. Me negaba a usar tu fuego, continuó Shoto. Creía que al usarlo, me estaba convirtiendo en ti. Creía que te dejaba ganar. Pero Akasa me dijo algo. Me dijo que al rechazar el poder, seguía dejando que me controlaras. Estaba definiendo mi vida por tus acciones, no por las mías. Me dijo que la familia merece una segunda oportunidad, incluso cuando es difícil. Natsuo se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Eso es mentira. Gritó, con el rostro rojo. Segunda oportunidad. Después de lo que le hizo a mamá. Después de encerrarla. Shoto, estás lavado de cerebro. No puedes perdonarlo solo porque un tipo te lo dijo. No dije que lo perdonara, dijo Shoto, con su voz manteniéndose calmada, un fuerte contraste con el calor de Natsuo. Miró a Endeavor. No te he perdonado. No sé si alguna vez lo haré. La cicatriz que me hiciste, las cicatrices que le hiciste a esta familia no desaparecen solo porque decidiste ser el número uno. Endeavor bajó la mirada, con la vergüenza irradiando de él en oleadas. Lo sé, dijo con voz ronca. Yo estoy tratando de expiar. Pero sé que puede no ser suficiente. No lo es, escupió Natsuo. Me voy. No puedo seguir con esta farsa de familia feliz. Salió de la habitación como una tormenta, y la puerta corrediza se cerró de golpe tras él. Fuyumi parecía a punto de llorar. Natsuo. Déjalo ir, dijo Endeavor en voz baja. Tiene derecho a estar enojado. Shoto volvió a tomar sus palillos. Dio un bocado a su soba. Todavía no te perdono, dijo Shoto de nuevo, mirando a su padre. Pero te estoy observando. Te vi pelear contra el Giant. Te vi levantar el puño. Estás tratando de cambiar. Akasa dijo que el poder es mío. Mi vida es mía. Así que elijo ver en quién te conviertes, papá. No en quién fuiste. La palabra papá quedó flotando en el aire. Era la primera vez que Shoto la usaba sin veneno en años. Endeavor miró a su hijo. Realmente lo miró. Vio la fuerza en los ojos de Shoto, una fuerza que ya no provenía del odio, sino de la convicción. Comprendió que el chico sentado frente a él ya no era su creación. Era su propio hombre. Un nudo se formó en la garganta del hombre grande. Asintió. Yo te mostraré, dijo Endeavor, con la voz entrecortada. Solo mírame. Shoto asintió. Lo estoy haciendo. Fuyumi se secó los ojos, con una sonrisa temblorosa apareciendo en su rostro. Coman, instó suavemente. Se va a enfriar. Comieron en silencio, pero no era el silencio frío y opresivo del pasado. Era un silencio frágil y tentativo. Las grietas en los cimientos seguían ahí, profundas e irregulares. Pero por primera vez, en lugar de intentar ignorarlas o ensancharlas, comenzaban lentamente a construir puentes sobre ellas. Shoto miró por la ventana hacia la luna. Pensó en Akasa, de vuelta en los dormitorios con Rumi y Eri. Gracias, Akasa, pensó. Creo que vamos a estar bien. La sala de interrogatorios era fría y carecía de cualquier cosa que se pareciera a la esperanza. Una sola bombilla zumbaba sobre sus cabezas. Yuga Oyama estaba sentado en el centro de la habitación, atado a una pesada silla de acero. Los grilletes que anulaban los dones se le clavaban en las muñecas, pero apenas los sentía. Temblaba tan violentamente que las patas de la silla golpeaban contra el suelo de hormigón. Su apariencia normalmente impecable había desaparecido. Su cabello era un desastre, su rostro estaba surcado de sudor y lágrimas, sus ojos abiertos con el pánico frenético de un animal atrapado. La puerta pesada hizo clic y se abrió. Aoyama se sobresaltó, apretando los ojos, esperando a Aizawa, o tal vez a la policía, o quizás a un héroe aterrador como Endeavor. En cambio, escuchó el suave tac, tac, tac de unos pies pequeños. Abrió los ojos y vio al director Nesu entrando. La pequeña criatura blanca sonreía, con las patas juntas detrás de la espalda, con todo el aspecto de estar dando un agradable paseo matutino en lugar de entrar en una celda de alta seguridad. Director Nesu, susurró a Aoyama, con la voz quebrada. Buenas noches, joven Aoyama, chirrió Nesu, saltando sobre la mesa frente a la silla para poder mirar al estudiante a los ojos. O supongo que técnicamente ya es de mañana. ¿Cómo vuela el tiempo cuando uno está ocupado limpiando desastres? Director, por favor. Estalló Aoyama, inclinándose hacia adelante tanto como las ataduras lo permitían.
Lo siento mucho. No quería hacerlo. El All for One me obligó. Tenía miedo. Por favor, tiene que creerme. Nesu escuchó, con su expresión suavizándose hacia una aparente simpatía. Asintió lentamente, con sus orejas gachas. Lo entiendo, Aoyama. De verdad. El miedo es un motivador poderoso. Te pusieron en una situación imposible a una edad temprana. Te dieron un don que no pediste, y luego te tomaron como rehén por un monstruo. Es una historia trágica. Aoyama sollozó de alivio, con el cuerpo hundiéndose. Sí. Gracias, director. Sabía que lo entendería. Yo. Sin embargo, la palabra cortó la habitación como una hoja de guillotina. La sonrisa de Nesu no desapareció, pero cambió. El calor se evaporó, dejando tras de sí un frío y depredador mostrar de dientes. Sus ojillos negros, normalmente tan vivos, se quedaron completamente quietos. El aire en la habitación pareció descender 10 grados. Comprender tu motivación no te absuelve de las consecuencias, dijo Nesu, con su voz perdiendo su alegre tono, reemplazada por un tono bajo y peligroso que raspaba los nervios de Aoyama. Por tu miedo, por tu cobardía casi pierdo a 5 de mis estudiantes. Se inclinó hacia adelante, su pequeña cara a centímetros de la de Aoyama. A casa. Rumiu Sagiyama. Momo Yaoyorosu. Mina Asido. Katsuki Bakugo. ¿Esos nombres significan algo para ti más allá de objetivos en una lista? ¿Tienes idea de lo que pasaron en ese bosque? ¿Sabes en qué tuvo que convertirse a casa para salvarlos? Aoyama tembló, incapaz de hablar. Pusiste en peligro a mis estudiantes, susurró Nesu. Pusiste en peligro mi escuela. Pusiste en peligro el futuro. Yo no volveré a hacerlo. Lo prometo. Gimió Aoyama. Me iré. Desapareceré. Oh, no desaparecerás, se rió Nesu. No era su risa habitual. Era un sonido agudo y maníaco que resonó en las paredes metálicas, enviando un escalofrío por la espalda de Aoyama. Y ciertamente no te irás hasta que yo esté satisfecho. Nesu se puso de pie sobre la mesa, su sombra alargándose distorsionada contra la pared. ¿Me vas a contar todo, Aoyama? Cada coordenada. Cada método de contacto. Cada casa segura. Cada migaja de información que le diste a ese hombre. No puedo. Gritó Aoyama. Me matará. Matará a mis padres. Dijo que si hablaba, él. ¿Y qué crees que haré yo? Interrumpió Nesu. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Crees que All for One es el único monstruo en este mundo? Preguntó Nesu suavemente. A mí me experimentaron los humanos, Aoyama. Conozco el dolor. Conozco el miedo. Y sé exactamente cómo infligirlos. Dirijo la División de Operaciones Encubiertas de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. ¿Sabes lo que eso significa? Aoyama negó con la cabeza frenéticamente, con las lágrimas volando. Significa que tengo recursos que hacen que los villanos parezcan aficionados, siseó Nesu. Si decides protegerlos, si decides quedarte callado, digamos que haré que desees que All for One te hubiera matado. Me aseguraré de que lo que te pase a ti y a tu familia sea tan minucioso, tan brutal y tan devastador que las amenazas de All for One parecerán una misericordia. Aoyama miró a los ojos del director y no vio ningún farol. Lo último de su resistencia se derrumbó. El miedo al lejano rey demonio fue reemplazado por el terror del quimera muy real y muy enojado que tenía delante. Hablaré, tartamudeó Aoyama, hiperventilando. Te lo contaré todo. Solo por favor, no lastimes a mis padres. Por favor. El aura aterradora de Nesu desapareció al instante. Volvió a sentarse, con su sonrisa alegre y educada, regresando como si nada hubiera pasado. Sacó una grabadora de voz de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Excelente lección. Comencemos, ¿de acuerdo? 3 días después, la luz de la mañana que se filtraba en la clase 1A era gris y apagada, combinando con la atmósfera pesada que flotaba sobre la habitación. Había un escritorio vacío. Estaba ahí como una herida abierta en el plano de asientos. El escritorio de Yuga Aoyama. Nadie lo miraba directamente, pero todos eran muy conscientes de su presencia. La traición pesaba mucho en sus estómagos. Habían comido con él, entrenado con él, reído con él. Y todo el tiempo, él los había estado entregando a los lobos. Mina Asido estaba inusualmente callada, con la barbilla apoyada en sus brazos. Toro Agakure no rebosaba energía. Incluso Iida se sentaba en silencio, mirando la pizarra, con sus movimientos robóticos habituales detenidos por el peso de la realidad. Los 4 grandes estaban en sus lugares habituales al fondo. Akasa leía un libro, aparentemente imperturbable. Rumi equilibraba un lápiz en su nariz, con expresión aburrida.
Bakugo fruncía el ceño ante la nuca de Deku como siempre. Shoto dormía. La puerta se deslizó con un chasquido agudo. Shota Aizawa entró. No parecía cansado hoy. Parecía agotado. Caminó hasta el podio, recorriendo la habitación con la mirada, notando el ánimo sombrío. Buenos días, gruñó. Buenos días, sensei, murmuraron unos pocos estudiantes sin ganas. Aizawa no perdió el tiempo. Sobre Yuga Oyama. La habitación se estremeció. Actualmente está bajo custodia, declaró Aizawa con tono plano. Se ha confirmado que operaba como topo para la Liga de Villanos. Proporcionó la ubicación del campamento de entrenamiento e inteligencia sobre todos los ataques. Escucharlo confirmar por su maestro lo hizo real de una manera que la acusación de Rumi no había logrado. Algunos estudiantes jadearon. Uraraka miró hacia abajo, a sus manos. Los detalles sobre sus circunstancias se compartirán con ustedes más tarde, una vez que la investigación esté completamente concluida, continuó Aizawa. Por ahora, entiendan que no regresará a Waya. No es un estudiante de este curso de héroes. Dejó que eso se asimilara. Uno de los suyos se había ido. No asesinado, sino borrado. Sin embargo, dijo Aizawa, con su voz endureciéndose. No tenemos tiempo para lamentarnos. El mundo no se detiene porque perdimos a un estudiante. Tenemos que seguir avanzando. De hecho, tenemos que movernos más rápido. Hizo un gesto hacia la puerta. Para llenar la vacante que dejó Aoyama, se ha aprobado un traslado. Ha estado trabajando para esto desde el festival deportivo. Todos lo recuerdan. La puerta se abrió de nuevo. Un chico alto con cabello morado desordenado y profundas ojeras entró. Vestía el uniforme de UA, pero se movía con una nueva confianza. Hitoshi Shinso. Es él. Susurró Midoriya, reconociendo a su oponente del torneo. El chico del lavado de cerebro. Shinso caminó al frente de la clase y se enfrentó a sus compañeros. Su expresión era estoica, casi aburrida, pero había un destello de intensidad en sus ojos. Hitoshi Shinso, se presentó, con voz ronca. Me transfiero desde estudios generales. Sé que estoy detrás de ustedes en experiencia. Sé que todos han luchado contra villanos y sobrevivido a crisis. Pero no crean que vine a ser amigos. Vine a convertirme en un gran héroe. Los alcanzaré y los superaré. Bien, dijo Aizawa. Shinso se unirá a la clase 1 a partir de hoy. Trátenlo bien. Sí, señor. Respondió la clase, con la energía en la habitación cambiando de depresión a una chispa de espíritu competitivo. Ahora, dijo Aizawa, sacando un control remoto de su bolsillo. No hay tiempo para una fiesta de bienvenida. Tomen sus maletas. Tenemos una sesión de entrenamiento conjunta programada para esta tarde. ¿Entrenamiento conjunto?, preguntó Ojiro. Con la clase 1B, aclaró Aizawa. Necesitamos evaluar su crecimiento y ver cómo Shinso se integra en un escenario de combate. Cámbiense a sus trajes y reúnanse en el campo Gamma. Muévanse. Campo Gamma. El laberinto industrial del campo Gamma se erguía bajo el cielo nublado. La clase 1A, ahora vestida con sus trajes de héroe, algunos con mejoras de invierno, se reunió en la entrada. Akasa ajustó sus guanteletes, con el metal refrescándose contra su piel. Rumi saltaba en su lugar junto a él, con su nuevo traje ligeramente modificado con botas blindadas más pesadas. ¿Clase B, eh? Sonrió Rumi, crujiendo sus nudillos. Hace tiempo que no golpeo a Monoma. Extraño el sonido que hace su cabeza cuando rebota contra el pavimento. Intenta no matarlo, dijo Akasa con sequedad. Se supone que es entrenamiento. No prometo nada. Al otro lado del campo, la clase 1B ya estaba esperando. Black King estaba con ellos, luciendo emocionado. Aquí están. Resonó una voz fuerte. La clase 1A. Los problemas. Los que traen desastre a donde quiera que van. Neito Monoma estaba al frente de su clase, riéndose de manera maníaca. Escuché que uno de los suyos los traicionó. Qué patético. ¿Cómo pueden llamarse héroes cuando ni siquiera pueden confiar en sus propios compañeros? Mientras ustedes se desmoronaban desde dentro, la clase 1B ha estado perfeccionando nuestro trabajo en equipo. Somos la verdadera clase sucesora. Somos. Paz. La mano grande de Kendo cayó sobre la cabeza de Monoma, silenciándolo al instante. Se desplomó en el suelo. Perdón por él, suspiró Kendo, arrastrándolo hacia atrás. Asintió hacia Momo. Me alegra verlos, chicos. ¿Listos para esto? Lo estamos, respondió Momo, con voz firme. Tenemos mucho que demostrar. Bien, cálmense, llamó a Aizawa. Separó entre las dos clases. Este entrenamiento será simple. Batallas por equipos.
4 contra 4. El objetivo es capturar al equipo contrario y colocarlos en una celda de detención. Es una prueba de combate, estrategia y adaptabilidad. Al escuchar esto, la clase 1A olvidó momentáneamente la traición y se preparó para el desafío que se avecinaba. Aizawa se paró entre las dos clases e hizo un gesto hacia Shinzo, que estaba de pie torpemente entre los grupos, usando una bufanda de captura nueva similar a la de su maestro. Shinzo participará con la clase 1A como el nuevo miembro de la clase, explicó Aizawa. Shinzo ajustó su bufanda de captura, con los ojos entrecerrándose. Entendido. Primer combate. Anunció Black King. Sorteo de equipos. Los equipos se decidieron en la pantalla. Combate 1. Clase 1A. Eijiro Kirishima, Denki Kaminari, Tsuyu Asui, y Toshi Shinzo. Clase 1B. Jurota Shishida, Ibarashi Osaki, Kosei Tsuburaba, y Ryu Rin. Los estudiantes se movieron a sus posiciones de salida. En el área de observación, Akasa se recostó contra la pared, viendo los monitores con agudo interés. Esto debería ser interesante. ¿Crees que el chico morado tiene oportunidad? Preguntó Rumi, apoyándose en su hombro. Su don es fuerte, pero si lo conocen, es algo inútil en una pelea cuerpo a cuerpo. Aizawa lo ha estado entrenando, notó Akasa, observando la postura de Shinzo. Mira su postura. Y la bufanda. Ya no depende solo de su voz. Está intentando ser un tipo de combate. ¿Como tú? Se burló Rumi. Akasa sonrió con arrogancia. Nadie es como yo. Bastardo arrogante, se rió ella, dándole un codazo. Comience. Sonó la chicharra. El primer combate comenzó de manera explosiva. La clase 1B, liderada por el hombre bestia Shishida, cagó. Sabían sobre el lavado de cerebro de Shinzo, así que se comunicaban con señales de mano. Pero Shinzo tenía un truco nuevo. Usando su máscara acordes de persona, imitó perfectamente el rugido de Shishida, confundiendo a Tsuburaba por una fracción de segundo. ¿Qué? Jadeó Tsuburaba. Eso fue suficiente. El don de Shinzo se activó al instante. Los ojos de Tsuburaba se volvieron en blanco. Captura a tus compañeros, ordenó Shinzo. El estudiante de clase B se volvió contra su propio equipo, creando muros de aire para atrapar a Shishida. Siguió el caos. Mientras tanto, Kirishima y Kaminari cargaron contra las líneas enemigas, mientras Tsuyu usaba su camuflaje para flanquear. Fue desordenado, pero efectivo. Shinzo se movía por el campo de batalla usando la bufanda de captura, colgándose de tuberías y atando oponentes. No era Aizawa todavía, pero el potencial era aterrador. Al final, la clase 1 aseguró la victoria, en gran parte gracias a la interrupción de Shinzo. No está mal, gruñó Bakugo desde la barrera. Para un extra. Es bueno, coincidió Shoto. Los combates continuaron. La clase 1B demostró que no eran débiles. El liderazgo de Kendo, el don de ablandamiento de Onenuki y las setas de Komori hicieron pasar mal rato a la 1A. Fue un intercambio de golpes. Finalmente, llegó el momento del evento principal. El combate que todos esperaban. Combate 5. Clase 1A. Akasa, Rumi Usagiyama, Izuku Midoriya, Ochako Uraraka. Clase 1B. Neito Monoma, Reiko Yanagi, Shinzo, Yuiko Daijin y Renjeki. Aizawa miró los equipos. ¿Por qué Shinzo y por qué son 5? Él lo solicitó, dijo Black King. En cuanto a por qué 5, eso es porque tienes a Akasa en ese equipo. Justo, suspiró Aizawa. Abajo en el campo, Akasa y Rumi estaban uno al lado del otro, estirándose. Entonces, dijo Rumi, crujiéndose el cuello. ¿Vamos a golpear a Monoma y a presumirle al novato? Concéntrate, Rumi, dijo Akasa, aunque sus ojos brillaban. No subestimes a nadie. Lo sé, lo despidió con la mano. Solo lo patearé antes de que pueda hablar. Izuku se acercó a ellos, luciendo nervioso. Akasa-kun, Usagiyama-san, ¿cuál es el plan? Akasa lo miró. La indiferencia fría seguía ahí, pero era más ligera. Funcional. Tú y Uraraka se encargan del apoyo, dijo Akasa. Mantengan ocupados a los demás. No dejen que se nos echen encima. ¿Y ustedes dos? Preguntó Uraraka. Rumi sonrió, con su cicatriz arrugándose. Vamos a cazar. Al otro lado del campo, Monoma se rió. Los más fuertes de la clase 1A. El dios de la batalla y la coneja. Perfecto. Cuando copie sus dones, finalmente les mostraré a todos que la clase B es superior. Shinzo-kun. Lávales el cerebro al grande. Quiero su poder. Shinzo ajustó su máscara, mirando a Akasa. El tipo del que todos tienen miedo. Si puedo derribarlo, demuestro que pertenezco aquí. ¿Listos? Susurró Shinzo. La sirena sonó. Comience. El aire en la arena cambió al instante.
No fue un cambio gradual. Fue una explosión de intención. Neito Monoma, de pie sobre una pared del laberinto, no perdió un segundo. Vayan. Plan A. Separen a los monstruos del rebaño. La clase 1B se movió con una coordinación fluida y practicada. Yui Kodai metió la mano en su cinturón de utilidades, lanzando un puñado de pequeñas tuercas y tornillos al aire. Reiko Yanagi, con los ojos brillando pálidos detrás de su flequillo, activó su don Poltergeist. Los pequeños objetos flotaron, girando a su alrededor como un halo mortal. Libera, ordenó Kodai. Puff. Las diminutas tuercas y tornillos se expandieron al instante, convirtiéndose en masivas rocas de acero del tamaño de un automóvil. Yanagi lanzó sus manos hacia adelante, y la andanada se lanzó hacia el equipo de la clase 1A con la fuerza de un derrumbe. Nirengeki. Gritó Monoma. Nirengeki Shoda ya se movía. Saltó, tocando los escombros voladores en el aire. Impacto doble. Los proyectiles masivos se aceleraron, duplicando su energía cinética, convirtiéndose en balas de cañón supersónicas. Era una andanada inicial devastadora, diseñada para aplastar la moral y la formación en un solo instante. ¡Cuidado! Gritó Uraraka, instintivamente extendiendo la mano para hacer flotar un trozo de escombro como cobertura. Demasiado lento, sonrió Rumi. No esquivó. Cagó. Usando Son, desapareció de su posición inicial, reapareciendo en el aire directamente en la trayectoria de la roca de acero más grande. Su pierna, brillando con una feroz aura carmesí, se extendió en un arco horizontal. Clan. El sonido fue ensordecedor, como una campana de iglesia golpeada por un tren. El enorme objeto de acero no solo se detuvo, se hundió hacia adentro alrededor de su espinilla y fue lanzado hacia atrás al doble de velocidad, aplastando otros escombros y despejando un camino a través del bombardeo. ¿Eso es todo lo que tienes, copión? Rió Rumi. Voy a necesitar más que lanzar piedritas para siquiera sudar. Detrás de ella, Akasa se movió. No corrió. Se deslizó, con su aguja de la brújula activa bajo sus pies, prediciendo cada trayectoria. Un perno suelto, magnificado por Kodai, silbó hacia Izuku. Akasa ni siquiera lo miró. Simplemente golpeó el aire con el dorso de la mano. Muerte destructiva. Tipo aire. Una bala de onda de choque concentrada golpeó el proyectil, desviándolo de su curso para que se estrellara inofensivamente contra una pared. Midoriya, Uraraka, dijo Akasa, con su voz calmada en medio del caos. No se separen. Manejen el apoyo. Nosotros tomamos el frente. Ese sí. Tartamudeó Izuku, activando el revestimiento total. Sintió esa extraña sensación retorciéndose en su interior otra vez, más fuerte esta vez, como un latido que no era suyo. Lo reprimió. Concéntrate. Concéntrate en la pelea. Rumi ya estaba atacando. Era un torbellino de patadas, forzando a Kodai y Yanagi a retroceder. Shoda intentó interceptarla, lanzando un puñetazo de impacto doble, pero ella usó Geppo, impulsándose en el aire para saltar sobre él, y su talón golpeó su hombro haciéndolo girar. Son monstruos. Gruñó Shoda, sujetándose el hombro. Ni siquiera están usando estrategia, solo fuerza bruta. Esa es su debilidad. Gritó Monoma desde las sombras. Son arrogantes. Ahora. Hitoshi Shinso, escondido en el laberinto de tuberías, ajustó su máscara. Ajustó sus cuerdas vocales artificiales. Giró los diales, buscando un tono específico, un timbre específico. Oye, Akasa. La voz que resonó no era la de Shinso. Era la de Rumi. Cuidado atrás. Me estoy escapando. Era un señuelo diseñado para activar un instinto protector. Una reacción de fracción de segundo. Akasa hizo una pausa. Dejó de correr. Giró su cabeza hacia la fuente del sonido. Shinso sintió un salto en el corazón. Lo tengo. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Preguntó Akasa, con voz plana. Shinso se quedó helado. El lavado de cerebro no funcionó. Akasa miró directamente al montón de tuberías donde Shinso estaba escondido. Sus ojos negros parecían perforar el metal. Mi aguja de la brújula detecta el espíritu de batalla, explicó Akasa, con su voz llevándose sin esfuerzo sobre la distancia. Puedo sentir el espíritu de Rumi allá, peleando contra tus amigos. Y puedo sentir el tuyo, temblando detrás de esa tubería. Puedes copiar su voz, Shinso. Pero no puedes copiar su presencia. Shinso apretó los dientes. Maldición. Plan B. Gritó Monoma, saltando desde su punto de observación. No apuntaba a Akasa. Apuntaba al apoyo. Tocó el costado de su cinturón de utilidades, donde colgaba un pequeño cronómetro, un recuerdo de una interacción anterior con cierto velocista.
Rápido, muy rápido. Se rió Monoma, acelerando hacia adelante. Pasó de largo a casa, a Rumi, y se lanzó directamente hacia Izuku. Midoriyaya. Gritó Uraraka, tratando de interceptar, pero Monoma era demasiado rápido. Apareció frente a Izuku, su mano extendiéndose para tocar la mejilla de Izuku. Veamos qué tiene para ofrecer tu don. Izuku reaccionó por instinto. Estilo disparo. Levantó su pierna para bloquear, pero Monoma no intentaba golpearlo. Solo quería contacto. Sus dedos rozaron el brazo de Izuku. Gracias por el don. Sonrió Monoma, retrocediendo al instante. Aterrizó a unos metros de distancia, luciendo triunfante. Canalizó el poder. Se preparó para lanzar un golpe que haría volar a Midoriyaya. Tensó su cuerpo, sonrió con suficiencia, y, nada. Monoma parpadeó. Lo intentó de nuevo. Forzó sus músculos, visualizó el huevo en el microondas, e hizo todo lo que había visto hacer a Midoriyaya. Nada sucedió. Era un espacio en blanco. Un fracaso. ¿Qué? Monoma miró sus manos, confundido. ¿Un espacio en blanco? Pero lo toqué. Lo copié. ¿Por qué no hay poder? El rostro de Monoma se torció de frustración. Un fracaso. Igual que tú, Midoriyaya. Solo tuviste suerte, entraste a la clase 1 a jajajajaja. Izuku se encogió. Las palabras le llegaron hondo, haciendo eco de sus propias inseguridades. Quédate ahí sentadito como un buen chico, se burló Monoma, desesperado por recuperar el control de la pelea. Fingiendo ser un héroe. Fingiendo estar al mismo nivel que él, señaló a Kasa. Él ganó su fuerza con sangre. Tú. Solo eres un fanático jugando a vestirse. Cállate. Gritó Izuku. Algo dentro de él se rompió. No era enojo. No era la determinación habitual de tengo que dar lo mejor de mí. Era esa sensación retorcida y oscura en su interior. La que había sentido antes. Surgió, no como un torrente de poder, sino como un tsunami. Atrápalo. El pensamiento no era suyo. ¿Midoriya? Uraraka dio un paso adelante, sintiendo el cambio. ¿Deku-kun? Un rayo verde crepitó alrededor de Izuku, pero estaba mal. Era dentado. Violento. Y luego, se volvió negro. Crack boom. Del brazo derecho de Izuku, brotó energía negra y cruda. No era una explosión. Eran zarcillos. Gruesos cordones de energía oscura que explotaron hacia afuera con una fuerza incontrolable. ¿Qué es esto? Gritó Izuku, agarrándose la muñeca. Los látigos negros se agitaron salvajemente, golpeando el suelo de hormigón, rompiendo tuberías y destrozando el paisaje industrial como vides poseídas. Un zarcillo se lanzó hacia afuera, cortando una viga de acero por la mitad como si fuera mantequilla. Otro disparó hacia Uraraka. ¡Uraraka! Gritó Izuku, tratando de retirarlo, pero el poder lo arrastraba. ¡Corre! ¡Aléjate de mí! No puedo controlarlo. Midoriyaya. Gritó Shinzo, saliendo de su escondite, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué demonios estás haciendo? La energía negra se expandía, una nube oscura tragándose el área. Era pesada, sofocante, y olía a ozono y a una vieja furia. ¡Huele! Izuku apretó los dientes, mientras el retroceso le desgarraba el brazo. Para. Pero el poder no se detuvo. Quería salir. Quería enfurecerse. Monoma retrocedió, con su arrogancia reemplazada por miedo. ¿Qué clase de don es ese? Eso no es superfuerza. Al otro lado del campo, Rumi detuvo su ataque contra Yanagi. Miró hacia atrás, con sus ojos abriéndose ante la explosión de energía negra. ¿Qué demonios está haciendo ahora el nerd? Akasa dejó de caminar. Su aguja de la brújula se estaba volviendo loca. El espíritu de batalla que provenía de Midoriya ya no era solo el de Midoriyaya. Eran múltiples. Era antiguo. Y era caótico. Está despertando, se dio cuenta Akasa, con sus ojos entrecerrándose. Los otros dones dentro de uno para todos. Un zarcillo negro se lanzó ciegamente, apuntando directamente a Shinzo, que estaba demasiado aturdido para moverse. Se movía rápido, lo suficientemente pesado para aplastar huesos. Shinzo. Gritó Aizawa desde la plataforma de observación, con su bufanda ya levantándose, pero estaba demasiado lejos. Shinzo se sobresaltó, preparándose para el impacto. Zoom. Akasa apareció frente a Shinzo. No bloqueó el zarcillo. Lo atrapó. Su mano enguantada se cerró alrededor de la retorcida energía negra. La fuerza de ello arrastró sus botas a través del concreto, cavando profundos surcos, pero no soltó. La energía negra siseó y chisporroteó contra su agarre, vibrando con una furia cinética salvaje.
Retrocede, ordenó Akasa a Shinso, con voz calmada pero tensa. Miró a Izuku, que era zarandeado por su propio poder, con lágrimas de dolor y pánico corriendo por su rostro. Haz que pare. Suplicó Izuku. Por favor. Concéntrate, idiota. Rugió Akasa, con su voz cortando la tormenta de energía. Es tu don. No dejes que te controle. Domínalo. Yo no puedo. Entonces apágalo. Akasa apretó su agarre sobre el látigo. Tiró. Con una muestra de fuerza bruta y aterradora, jaló al retorcido Izuku hacia él. Shinso. Gritó Akasa, sin mirar atrás. Usa tu don. Lávale el cerebro. Ahora. Shinso salió de su shock. Lo entendió. Midoriya ya. Gritó Shinso, con su voz amplificada. ¿Quieres perder? ¡No! Gritó Izuku de vuelta. Clic. La conexión se formó. Los ojos de Izuku se volvieron en blanco. Los rayos negros se congelaron en el aire. Los sacudones cesaron. La energía, desconectada de la mente aterrorizada que la alimentaba, se disipó en humo inofensivo. Izuku se desplomó, cayendo hacia adelante. Uraraka estuvo allí al instante, atrapándolo antes de que golpeara el suelo, bajándolo con cuidado. La arena quedó en silencio. La destrucción era masiva. Las tuberías estaban cortadas, el suelo destrozado, y el aire aún sabía a ozono. Eso, susurró Monoma, mirando al inconsciente Midoriya. No era normal. Látigo negro, pensó Akasa. Así que comienza. Está desbloqueando el resto. La voz de Aizawa resonó sobre los altavoces, sonando más allá de estresada. Combate suspendido. Equipo médico al campo. Todos los demás, quietos. Rumi caminó hacia Akasa, apartando un trozo de escombro de su camino. Miró a Izuku, luego a Akasa. ¿Estás bien? Preguntó, mirando su mano. Estoy bien, dijo Akasa, flexionando sus dedos. Solo sorprendido. Ese chico es un desastre andante, murmuró Rumi. Primero se rompe los huesos, ahora se convierte en un monstruo de tentáculos. ¿Va a ser normal alguna vez? Akasa miró al chico inconsciente, rodeado de compañeros preocupados. Vio el potencial allí, crudo y peligroso. No, dijo Akasa en voz baja. La gente normal no se convierte en el héroe número 1. Se dio la vuelta. Vamos, Rumi. El show terminó. Mientras se alejaban, Shinso se quedó mirando la espalda de Akasa. Observó el concreto surcado donde Akasa había plantado su pie contra ese poder monstruoso. Lo atrapó, pensó Shinso, con asombro y miedo luchando en su mente. Atrapó un don fuera de control con su mano desnuda. ¿Qué tan fuerte es? La sirena señaló el final del quinto combate, pero el eco de la energía negra permaneció en el aire del campo Gamma. Los robots médicos ya estaban pululando alrededor del inconsciente Midoriya, levantándolo en una camilla. Aizawa estaba en la plataforma de observación, con su expresión ilegible. Combate suspendido. Midoriya está incapacitado. La victoria es para la clase 1A por defecto debido a combatientes en pie superiores, aunque es una tecnicidad. Black King se secó el sudor de la frente. ¿Ese poder qué fue eso? No parecía superfuerza. ¿Una singularidad de don? ¿O una evolución? Murmuró Aizawa, apartándose de la ventana. De cualquier manera, es otro dolor de cabeza. Abajo en el campo, la tensión se disipó lentamente. Monoma miró sus manos, aún frustrado por el espacio en blanco que había obtenido. Shinso se quedó mirando el lugar donde había estado Akasa. El recuerdo de ese agarre aterrador sobre la energía negra estaba grabado en su mente. Oye, novato, dijo Rumi, pasando junto a Shinso y dándole una fuerte palmada en la espalda. No está mal. Tienes agallas para intentar lavarle el cerebro a Aki. Estúpido, pero con agallas. Shinso se frotó el hombro, haciendo una mueca. Gracias creo. Akasa no dijo nada. Solo observó cómo se llevaban a Izuku en camilla. Está creciendo. Varios días después, el frío del invierno se había asentado por completo. Los árboles del campus estaban desnudos, con sus ramas esqueléticas rasgando el cielo gris. Dentro del edificio principal, sin embargo, las cosas se estaban calentando. ¿Práctica de entrevistas? Preguntó Kaminari, inclinando la cabeza. Sí, dijo Aizawa, de pie en el podio. Tienen sus licencias. Están haciendo pasantías. Los medios eventualmente los encontrarán. Y cuando lo hagan, necesitan no parecer idiotas. Oh villanos, miró fijamente a Bakugo. Ah. Ladró Bakugo. Para ayudar con esto, continuó Aizawa, ignorándolo, hemos traído instructores especiales. La puerta se deslizó abierta. Hola, Wa. La montaña Lady se apretujó por la puerta, posando, seguida de Midnights.
Estamos aquí para enseñarles cómo trabajar la cámara. Anunció Midnight con un chasquido de su látigo. La imagen lo es todo en este negocio. La clase se dividió en grupos. Tenían que pararse frente a un simulacro de sala de prensa, interpretado por Aizawa y los héroes invitados, y responder preguntas sobre un ataque de villano hipotético. Fue más o menos como se esperaba. Pongan cara genial. Gritó la montaña Lady a Shoto. Shoto miró a la cámara, con su rostro completamente en blanco. He salvado a los civiles. Demasiado rígido. Eres atractivo, úsalo. Sonríe. Shoto intentó sonreír. Parecía doloroso. Siguiente. Bakugo subió al podio de mal humor. Señor Ground Zero, preguntó Midnight, haciendo de reportera. El villano causó daños significativos a la propiedad. ¿Qué les dice a los residentes? Deberían estar agradecidos de que les salve sus desgraciados traseros. Rugió Bakugo en el micrófono. Los edificios se pueden rehacer. Cállense y paguen sus impuestos. 0 puntos. Gritó Midnight. Eres aterrador. Intenta ser tranquilizador. Soy tranquilizador. Maté al villano malo. Luego fue el turno de Izuku. Vibraba de nervios. Deku. ¿Cómo derrotaste al villano? Bueno. Tartamudeó Izuku, mirando directamente a la lente. Evalué la esa situación y en la integridad estructural y todo mi es genial. Demasiado nervioso. Suspiró la montaña Lady. Parece que vas a vomitar. Luego, fue el turno de Akasa. Caminó hacia el podio, con las manos en los bolsillos. Parecía calmado. Demasiado calmado. Nombre de héroe. Asura, leyó Midnight de su tablilla. Hay informes de que usaste fuerza excesiva contra el villano. Los críticos dicen que tus métodos son demasiado brutales. ¿Cómo respondes? Era una pregunta capciosa, que reflejaba los rumores reales que circulaban en línea sobre el incidente de Muscular. La clase quedó en silencio. Akasa miró a la cámara. No parpadeó. El villano está neutralizado, dijo, con su voz plana y uniforme. Los civiles están vivos. La amenaza ha desaparecido. Mis métodos son eficientes. Si quieren un espectáculo, vayan a un circo. Si quieren seguridad, llámenme a mí. Mantuvo la mirada en la lente un segundo más, luego se giró y se alejó. Corten. Gritó la montaña Lady. Miró a Midnight. Es intenso. Un poco aterrador. Pero honestamente, de alguna manera funciona. Es el ángulo del chico malo. El protector silencioso. Los grupos demográficos se lo comerán. Le falta carisma, criticó Midnight. Pero impone respeto. Al menos es mejor que gritar sobre impuestos. Bakugo hizo un sonido de fastidio desde el fondo. Gimnasio Gama, anochecer. El sol se había puesto, y el gimnasio estaba bañado en luz artificial. La clase estaba terminando su entrenamiento personal. Izuku estaba cerca de un montón de bloques de cemento. Tomó una respiración profunda, concentrándose en el recuerdo de la energía negra. No en el miedo que le daba, sino en la sensación. El núcleo. Control, susurró. Controlarlo. Usar una pequeña parte. Extendió su mano. Uno para todos parpadeó al 8%. Látigo negro. Un solo y delgado zarcillo de energía negra brotó de sus nudillos. Se tambaleó, inestable, pero no se lanzó. Se enrolló alrededor de una lata de refresco que estaba sobre un bloque a 3 metros de distancia. Izuku apretó los dientes, con sudor perlado en la frente. Tiró. La lata voló hacia él. La atrapó. Él lo hizo. Jadeó, mientras el zarcillo se disipaba. Desprolijo, dijo una voz. Izuku se giró. Akasa, Rumi, Bakugo y Shoto estaban cerca, tomando un descanso de su propia sesión de entrenamiento. Te tomó 5 segundos manifestarlo, criticó Akasa, acercándose. En una pelea, estás muerto 3 veces. Y lo anunciaste. Todavía estoy aprendiendo. Se defendió Izuku, apretando la lata de refresco. Es difícil de controlar. Es una extensión tuya, dijo Akasa. Deja de tratarlo como una entidad separada. Es solo otro músculo. Flexiónalo. Se giró de nuevo hacia su grupo. Otra vez. Los 4 grandes reanudaron su entrenamiento. Era una vista aterradora. Bakugo estaba en el aire, usando su calor de fusión para crear distorsiones, haciéndose más difícil de golpear mientras lanzaba disparos precisos. Shoto se deslizaba sobre rieles de hielo, lanzando ráfagas de fuego para cubrir el acercamiento de Rumi. Rumi era un borrón blanco, usando Gepo para rebotar en el aire, con sus movimientos erráticos e imposibles de seguir. Se lanzó contra Akasa. Akasa estaba en el centro, con los ojos cerrados. La aguja de la brújula estaba activa.
No usaba sus ondas de choque de manera ofensiva. Usaba su nueva técnica, refuerzo cinético interno. Cuando el talón de Rumi bajó en una patada de hacha, Akasa levantó su antebrazo. No se preparó para resistir. Vibraba. ¡Tum! El sonido fue sordo, pesado. Rumi rebotó en su brazo como si hubiera golpeado una pared de goma hecha de acero. Dio una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre sus pies. Ese escudo es molesto. Se quejó. Mata todo mi impulso. Esa es la idea, sonrió Akasa, abriendo los ojos. No puedes lastimar lo que no puedes impactar. Oye. Gritó Bakugo, aterrizando. Mi turno. Intenta bloquear esto. Lanzó un disparo concentrado. Akasa cambió su postura, con su cuerpo zumbando. La explosión lo alcanzó y se dispersó. La fuerza cinética se distribuyó por toda su estructura ósea y se disipó al instante. Se deslizó hacia atrás unos centímetros, con humo elevándose de su brazo, pero estaba ileso. Monstruo, murmuró Shoto, negando con la cabeza. Sala de profesores. Aizawa estaba en su escritorio, calificando trabajos. O fingiendo. Estaba mirando la lista de la clase. Están creciendo rápido, dijo Black King, sirviendo café. Especialmente después del entrenamiento conjunto. La clase B está emocionada, pero la clase A están en otro nivel. ¿Han visto la guerra?, murmuró Aizawa. Eso te cambia. All Might estaba en el sofá, mirando una foto de Izuku y Bakugo limpiando los dormitorios. El joven Midoriya desbloqueando los dones de los predecesores no tiene precedentes. El poder está evolucionando más rápido de lo que anticipamos. Y Asura, dijo Nezu desde su escritorio, apilando piezas de ajedrez. También está evolucionando. Pero en una dirección diferente. Los profesores miraron al director. Ha adoptado completamente su papel, dijo Nezu, con su voz alegre pero sus ojos afilados. No intenta ser un símbolo de paz. Se está convirtiendo en un símbolo de miedo para los villanos. Un elemento disuasivo. Es efectivo. Es peligroso, susurró All Might. Es necesario, contraatacó Aizawa, cerrando su archivo. Ya no tenemos el lujo del idealismo, All Might. La liga está tranquila. Demasiado tranquila. Están planeando algo. Y cuando ataquen, necesitamos lobos, no perros pastores. Cuartel general de la HPSC, último piso. La oficina de la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes era vasta, fría y con vista a toda la ciudad. Aux estaba recostado contra la pared, luciendo aburrido. Llevaba su traje de héroe, con sus alas ocupando una cantidad significativa de espacio. Odiaba estas reuniones. Los papeleos, la burocracia, las sonrisas falsas. La pesada puerta de roble se abrió. La presidenta, una mujer de mediana edad con una mirada aguda y un aire de autoridad absoluta, entró. No levantó la vista de su tableta. Llegas tarde, Aux. Tráfico, dijo Aux con tono cansino. Salvé un gato, firmé unos cuantos bebés. Ya sabes cómo es. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Sonabas serio por teléfono. ¿Vamos a acabar con la liga de una vez? Estamos acelerando nuestro cronograma, dijo la presidenta, sentándose detrás de su enorme escritorio. Tu infiltración está dando resultados, pero es demasiado lenta. La liga se está expandiendo. El ejército de liberación se está moviendo. Necesitamos un enfoque de dos frentes. Presionó un botón en su escritorio. Tienes un nuevo compañero. Las sombras en la esquina de la habitación parecieron oscurecerse. El aire se volvió pesado, cargado con un débil zumbido de baja frecuencia. Los ojos de Aux se entrecerraron. Sus plumas se tensaron, sintiendo una vibración que reconocía. Una figura salió de las sombras. Era alto, envuelto en una larga capa blanca de cuello alto con detalles negros que ondeaba ligeramente mientras se movía. Debajo de la capa, una elegante armadura negra futurista cubría su pecho y piernas, decorada con circuitos azules brillantes que pulsaban como un latido lento. Su rostro estaba oculto tras un casco negro completo y estilizado, adornado con cuernos afilados y curvos que se inclinaban hacia atrás como una corona de cuchillas. Una visera azul brillante cruzaba la placa facial. Aux simplemente sonrió, con una mirada aguda y cómplice en sus ojos dorados. Bueno, dijo Aux. Si no es el fantasma de camino. La figura blindada no habló. Solo se quedó allí, un centinela silencioso. Este es Dark, presentó la presidenta, como si mostrara un nuevo sistema de armas. Es un contratista independiente que trabaja directamente bajo mi supervisión. No existe en ninguna base de datos. No tiene licencia, ni registro, ni reglas. Miró a Aux. Tu papel sigue siendo el mismo. Eres los ojos.
Infíltranos, reúnes inteligencia, representas el papel del héroe desilusionado. Los mantienes cómodos, señaló con un bolígrafo hacia Dark. Él es la espada. Mientras tú trabajas desde dentro, él desmantelará sus operaciones desde fuera. Golpes quirúrgicos. Negación de recursos. Eliminación de objetivos de alto valor a los que legalmente no podemos tocar. Ya veo, dijo Aux, separándose de la pared y caminando alrededor de la figura blindada, inspeccionándola. Policía bueno, policía malo. Excepto que el policía malo es un tanque andante. Se detuvo frente a Dark. No hablas mucho, ¿verdad? Hablo cuando es necesario, retumbó la voz sintetizada y distorsionada desde el casco. No sonaba en nada al estudiante que Aux conocía. Sonaba como una máquina. Claro, se rió Aux. Eficiente. Me gusta. Te acompañará esta noche, ordenó la presidenta. Hay un almacén en el distrito del puerto. Sospechoso de almacenar Nomeus. Lo guiarás hacia adentro. Él se encargará del resto. No te interpongas en su camino, Aux. Ni lo soñaría, señora. Retirados. Los dos héroes salieron de la oficina. Caminaron por el pasillo impecable y blanco en silencio hasta que llegaron al ascensor. Las puertas se cerraron, encerrándolos. En cuanto estuvieron solos, la postura de Aux se relajó. Dejó caer el aburrimiento, su expresión se volvió afilada y se convirtió en una sonrisa de complicidad. No miró el casco. Miró directamente hacia adelante, a las puertas metálicas. Bonito traje, dijo Aux, con su voz abandonando la fachada profesional. Nesu realmente se gastó el presupuesto, ¿eh? Dark se mantuvo rígido, mirando hacia adelante. No sé de qué hablas. El sintetizador de voz seguía activado. Aux se rió entre dientes, negando con la cabeza. Extendió un brazo y lo colocó casualmente sobre los hombros blindados del adolescente más peligroso de Japón. Vamos, chico. No puedes engañar a un pájaro, golpeó el costado del casco. Conozco ese estilo de pelea. Se inclinó cerca. ¿Te ves bien, a casa? Dark giró lentamente la cabeza. La visera azul miró fijamente a los ojos de Aux. Hubo una pausa, un momento en el que la intención letal se elevó, midiendo la amenaza. Luego, el sintetizador se apagó. Eres astuto, Aux, la voz real de Akasa llegó desde dentro del casco, apagada pero reconocible. Guárdatelo para ti. Aux sonrió, dando una palmada en la armadura. Mis labios están sellados. Los tipos de operaciones encubiertas tenemos que mantenernos unidos, ¿verdad? Además, el ascensor hizo un pitido, abriéndose al vestíbulo. Aux salió, con sus alas extendiéndose. Será agradable tener a alguien vigilándome la espalda que realmente sepa dar un puñetazo. Dark salió detrás de él, con el sintetizador volviéndose a activar. Entendido, respondió la voz robótica. Salieron caminando hacia la noche, el héroe alado y su sombra, listos para iniciar una guerra que el mundo nunca vería. El distrito portuario de Yokohama olía a sal, óxido y petróleo crudo. Era un cementerio de desechos industriales, un laberinto de contenedores de carga y almacenes en ruinas que se pudrían en la orilla del agua. La luna estaba oculta detrás de una gruesa manta de nubes, convirtiendo la noche en un sudario negro sofocante. Condiciones perfectas para un fantasma. Encaramado en lo alto de una grúa oxidada, Aux escaneaba el edificio objetivo más abajo. Era un almacén anodino, idéntico a las docenas que lo rodeaban, salvo por las sutiles firmas de calor de guardias armados, patrullando el perímetro y el zumbido de baja frecuencia de generadores de alto rendimiento vibrando a través del suelo. Estructura confirmada, susurró Aux por su comunicador, con su voz apenas audible sobre el viento. 12 hostiles en el perímetro. Los termales muestran al menos 30 más dentro. Además formas grandes. Tanques. A su lado, la figura blindada de Dark estaba como un gárgola. El viento azotaba su capa blanca, pero la pesada armadura negra de debajo no se movía ni un centímetro. La visera azul brillante de su casco cortaba la oscuridad, fija en la puerta del almacén. ¿Reglas de enfrentamiento? Preguntó la voz sintetizada. Era un sonido frío y mecánico, despojado de toda humanidad. Ninguna, respondió Aux, con sus ojos dorados endureciéndose. La HPSC quiere que este lugar desaparezca. La investigación destruida. El personal liquidado. Sin testigos, miró a su compañero. ¿Puedes manejarlo, grandote? Dark no respondió. Simplemente metió la mano debajo de su capa blanca. Hubo un sonido metálico de clic-clac. Cuando sus manos emergieron, no estaban vacías. Sostenía 2 pistolas personalizadas. Eran negras mate, pesadas, y parecían menos pistolas y más piezas de artillería diseñadas para una mano humana.
¿Armas? Aux alzó una ceja. Pensé que eras un peleador cuerpo a cuerpo. Asura es un peleador cuerpo a cuerpo, corrigió la voz robótica. Dark es un soldado. Tenía sentido. Si Akasa entraba allí lanzando ondas de choque y usando sus artes marciales características, alguien podría hacer la conexión. Para proteger su identidad, tenía que pelear como una persona completamente diferente. Bien, sonrió Aux, sacando una hoja de pluma. Tú toma el frente. Yo tomaré el techo. Entendido. Dark se bajó de la grúa. No usó Gepo. No usó Soru. Cayó, como un meteorito negro que se precipitaba 15 metros a través de la oscuridad. Aterrizó en el centro del patio del almacén con un fuerte y pesado golpe metálico que agrietó el concreto. Los guardias se quedaron paralizados. Eran matones de bajo nivel, con dones activos, uno tenía espinas creciendo de sus brazos, otro tenía ojos brillantes. Miraron fijamente a la pesadilla blindada que acababa de caer del cielo. ¿Quién de? Bang. Bang. El sonido fue ensordecedor. No era el disparo de una pistola normal, era el rugido de un cañón. 2 guardias cayeron al instante. Los cuerpos restantes se desplomaron en el suelo. Contacto. Gritó un guardia, levantando un rifle de asalto. Dark se movió. No corrió, acechó. Caminó hacia adelante, con sus brazos extendidos, las pistolas rebotando en sus manos con un ritmo aterrador y constante. Bang. 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 3 disparos. 3 cuerpos en el suelo. Un villano con un don de piel de piedra cargó hacia él, gritando. Las balas no me lastiman. Dark no dejó de disparar. Apuntó la pistola derecha al pecho del cargador. ¡Bum! La piel de piedra se hizo añicos como cerámica barata. El proyectil perforó un agujero del tamaño de un puño en el torso del hombre. Salió volando hacia atrás, muerto antes de golpear el suelo. ¡Monstruo! Gritó otro guardia, lanzando una ráfaga de ácido por su don. Dark giró. No esquivó. Dejó que el ácido salpicara contra su armadura con escudo cinético, el líquido silbando y goteando inofensivamente. Levantó su pistola izquierda. ¡Bang! Un disparo limpio en la cabeza. El guardia se desplomó. Fue una masacre. No era una pelea. Era un servicio de limpieza. Akasa se movía con una eficiencia mecánica que era aterradora de presenciar. No había vacilación, ni piedad, ni movimiento desperdiciado. Era una máquina diseñada para la muerte. Pronto, llegó a las puertas principales. Eran de acero reforzado. Guardó una pistola y apretó el puño. Por una fracción de segundo, el aire brilló con energía cinética. Golpeó la puerta. Crun. El acero se combó, arrancándose de sus bisagras y volando hacia adentro con la fuerza de una bomba. Aplastó a 2 guardias que estaban al otro lado. Dark pisó las ruinas y entró en la instalación. Dentro, era una casa de horrores. Filas de tanques de vidrio recubrían las paredes, llenos de líquido verde y gnomos medio formados flotando en su interior. Científicos con batas blancas corrían, tratando de salvar datos o huir. Guardias armados se cubrían detrás de cajas. Mátenlo. Chilló un científico. Liberen a los sujetos de prueba. Se accionó una palanca. 3 tanques se vaciaron. El vidrio se rompió. 3 gnomos blancos, los modelos de nivel inferior, cayeron al suelo mojado. Chillaron, con sus dones de regeneración activándose mientras se ponían de pie. Eran rápidos, bestias sin mente impulsadas solo por la orden de matar. Cargaron contra Dark. Aux, observando desde las vigas donde había eliminado silenciosamente a los francotiradores, se tensó. Las armas no funcionan con los gnomus. Se curan demasiado rápido. Dark no pareció importarle. Guardó ambas pistolas. El primer gnomus se lanzó, con sus mandíbulas a punto de morder. Dark lo atrapó. Su mano enguantada salió disparada, agarrando a la criatura por la cara. El gnomus se retorció, con sus garras rasguñando inútilmente contra su armadura. Basura, gruñó la voz sintetizada. Akasa apretó. No usó una onda de choque. Usó fuerza bruta reforzada por su armadura cinética. El cráneo del gnomo se hundió bajo la presión. La criatura se quedó inerte al instante. Arrojó el cadáver a un lado como un trapo mojado. El segundo gnomo saltó hacia él desde el costado. Akasa giró, su capa ondeando. Sacó un largo cuchillo de combate dentado de una funda en su cintura. No cortó. Hundió. La hoja, vibrando a alta frecuencia, atravesó el pecho del gnomo, cortando su columna vertebral. Arrancó la hoja hacia un lado, partiendo a la criatura casi por la mitad. Cayó, retorciéndose, con su regeneración fallando ante el daño estructural masivo. El tercer gnomo dudó. Sintió miedo. Akasa caminó hacia él.
Lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Lo llevó hasta una consola de control donde un científico estaba acurrucado. Golpeó la cabeza del gnomo contra la consola, una y otra vez, hasta que la máquina chisporroteó y la cabeza de la criatura no fue más que una masa de hueso y sangre. Crun. 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 La violencia era sangrienta. Era pesada, húmeda y nauseabunda. Los científicos observaron paralizados por el horror cómo sus creaciones eran desmanteladas como juguetes baratos. Akasa dejó caer el cuerpo mutilado. Miró a los científicos. Corran, ordenó la voz. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron hacia las salidas, gritando. ¿Dejando testigos? Preguntó Aux, bajando del techo. No son combatientes, respondió Dark, recargando sus pistolas con un movimiento calmado y practicado. Son mensajeros. Le dirán a los demás lo que pasa cuando trabajan para la liga. Buen punto, dijo Aux, mirando la carnicería. El suelo estaba resbaladizo con sangre, aceite y líquido verde químico. Los cuerpos yacían esparcidos como muñecos desechados. Realmente no te contienes, ¿verdad? Querías una espada, dijo Dark, guardando sus armas. Las espadas cortan. Caminó hacia los pilares de soporte principales del almacén. Puso su mano en la viga metálica. Sal, Aux. Voy a derrumbarlo. ¿Con qué? ¿Explosivos? Algo parecido. Aux asintió y voló hacia arriba, saliendo por un tragaluz. Akasa se quedó solo en el centro del laboratorio. Cerró los ojos. Canalizó su energía de muerte destructiva, tipo aniquilación, pero no la liberó como una explosión. La alimentó en la estructura del edificio. Encontró la frecuencia de resonancia del acero, el concreto y los cimientos. Comenzó a vibrar. El zumbido se hizo más fuerte. Los tanques se agrietaron. El suelo tembló. Las vigas metálicas gimieron, un chillido agudo de acero estresado. Akasa abrió los ojos. Colapsa. Liberó la energía en un solo pulso omnidireccional. ¡Boom! No fue una explosión de fuego. Fue una onda cinética que destrozó la integridad estructural de todo el edificio al instante. Las vigas de soporte se cortaron. El concreto se pulverizó. Akasa usó Soru para desaparecer justo cuando el techo comenzaba a caer. Afuera, Aux observaba desde la grúa. El almacén no se quemó. Simplemente se cayó. Se hundió sobre sí mismo en una enorme nube de polvo y escombros, aplastando todo lo que había dentro, los cuerpos, la investigación, el equipo, bajo miles de toneladas de ruinas. Un segundo después, Dark aterrizó en la grúa junto a él. Su capa estaba impecable. Su armadura estaba intacta. Solo sus botas estaban manchadas con la sangre de sus enemigos. Listo, declaró la voz robótica. Aux miró las ruinas, luego al adolescente a su lado. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Comprendió, con absoluta claridad, que Neso no solo había entrenado a un héroe. Había forjado un arma de destrucción masiva. Recuérdame que nunca te haga enojar, dijo Aux, medio en broma. Sí, sí. Estás totalmente asustado ahora, respondió Dark con sequedad. Vamos, dijo Aux, extendiendo sus alas. Salgamos de aquí antes de que llegue la policía. Conozco un lugar donde sirven un buen yakitori. Invito yo. Dark asintió. Está bien. Pero no me quitaré el casco. Como quieras, Robocop. Saltaron de la grúa, desapareciendo en la noche, dejando atrás un cementerio de villanos y un mensaje que sacudiría al inframundo hasta sus cimientos. Los héroes ya no solo estaban jugando a la defensiva.